Gobierno de Nuevo León. El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Educación en el Estado y en coordinación con el Departamento Técnico de Educación Secundaria, te invitan a compartir esta cápsula educativa, realizada como una herramienta más para el fortalecimiento de tu formación en la escuela secundaria. El contenido de esta cápsula educativa corresponde a la asignatura de Lengua Materna Español, primer grado, y los referentes del programa de estudio son la práctica social del lenguaje, lectura, escritura y escenificación de obras teatrales, que pertenece al ámbito de literatura, y el tipo de texto a trabajar es el dramático. El aprendizaje esperado dice: selecciona un texto narrativo para transformarlo en una obra de teatro y representarla. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Desde tiempos inmemoriales, las expresiones artísticas se han inspirado entre sí. Muchas obras que fueron escritas inicialmente como novelas o cuentos han sido llevadas al cine, al teatro, o han inspirado obras poéticas, pictóricas o escultóricas. Pero para ello, han tenido que ser transformadas o adaptadas de algún modo. Adaptar una obra artística significa transformarla, hacer cambios o ajustes para difundirla por un medio distinto. Pues bien, les proponemos que cada uno tome el papel de dramaturgo para adaptar una obra narrativa y hacer un guión de teatro. Esto les llevará a analizar un texto narrativo. Deberán decidir qué parte de la historia retomarán para adaptarla y representarla de manera teatral. Podrán identificar los acontecimientos, los espacios, los personajes, su caracterización y sus diálogos o parlamentos. Antes de iniciar, reflexionen en lo que saben de cómo adaptar una obra para representarla. Ahora te invito a que leas los siguientes chistes e imagina cómo los podrías transformar en un pequeño guión de teatro. Cuando hayas terminado, contesta estas preguntas. ¿Qué características debe tener un texto para que sea adaptado como una obra de teatro? ¿Qué hay que hacer para que un texto se transforme en un guión teatral? Mamá, conseguí un papel en el casting. ¡Qué alegría! ¿Y de qué harás? De esposo. Bueno, hijo, no te preocupes. Ya te tocará un personaje con diálogo la próxima vez. La obra dramática es un texto literario que ha sido escrito para ser representado ante un público. La historia que se cuenta en una obra de teatro se sitúa en algún ambiente físico, el cual consiste en el lugar y el tiempo en que se desarrolla la acción. El lugar es un espacio, por ejemplo, una plaza, una casa, un salón de clase, y el tiempo es una época o una fecha específica, el mes pasado, por la noche, en el siglo XVI. También hay un ambiente psicológico o atmósfera, el cual está relacionado con las circunstancias o los motivos que suscitan una acción y los sentimientos en torno a esta. Por ejemplo, una pelea, donde hay tensión, frustración, odio, o una fiesta en la que hay alegría, júbilo. Los personajes son los agentes que llevan a cabo las acciones en la obra. Los principales, también llamados protagonistas, son los que ejecutan las acciones más importantes, mientras que los secundarios aparecen en algunas partes de la obra, como elementos de apoyo a los protagonistas. Para que un personaje tenga una caracterización, una identidad, el autor le da un nombre, que lo ubica en un género, le da una ocupación o profesión, albañil, ingeniero, doctor. También lo puede describir al inicio de la obra o en las acotaciones. Por ejemplo, sale un joven, como de 20 años, vestido pobremente con mirada triste. Los parlamentos son una forma dialogada de expresión de los personajes. Para indicar la intervención de cada uno, se escribe su nombre con mayúsculas. Luego se usan 2 puntos y a continuación va el parlamento correspondiente. A veces también se señalan las intervenciones de los personajes usando rayas o guiones largos. Los textos dramáticos incluyen instrucciones para guiar al actor en su representación. Estas instrucciones se llaman acotaciones. Están dirigidas al actor que representará al personaje y dan información sobre las características de los personajes, la acción o interacción de los actores. También indican cómo debe ser el escenario. Se escriben generalmente entre paréntesis y con cursivas. El guión de teatro es un texto escrito para ser representado por actores en un escenario y frente a un público.
En este se cuenta una historia a través de los diálogos y las acciones de los personajes. Tiene la siguiente estructura. Planteamiento. En este se presenta a los personajes centrales, el lugar donde se llevan a cabo las acciones más importantes y la situación o problema que es el desencadenante de toda la historia. Desarrollo. Conjunto de acciones que llevan a cabo los personajes y que conducen hasta el clímax de la historia. Clímax. Es la parte de mayor tensión. En este punto, las acciones de los personajes han hecho progresar la historia al grado que el conflicto requiere una solución inmediata. Desenlace. El conflicto queda resuelto y se presenta la conclusión de la obra. A continuación te presentamos el minicuento La Confesión, de Manuel Peiró. Léelo y responde estas preguntas. ¿Dónde y cuándo sucede la historia? ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el oponente o adversario? ¿Qué diferencias hay entre leer un cuento o novela y ver esa misma historia representada en teatro o cine? ¿Qué cambios creen que deben hacerse al texto de una narración para representarlo como obra teatral? Después, observa los elementos básicos de la adaptación a obra de teatro. Nombre de la obra. Se refiere al título de la obra escrita. Argumento o trama. Es la sucesión de eventos que conforman la historia. Acto. Cada una de las partes en las cuales se divide una obra dramática. Hay un cambio de acto cuando se produce una ruptura en la continuidad de los hechos narrados. Está compuesto por cuadros y escenas y se caracteriza por el planteamiento de un problema, el desarrollo de una situación. Escena. Parte de una obra dramática durante la cual permanecen los mismos personajes. Cuadro. Está conformado por planteamiento, desarrollo y desenlace en sí mismo. Está compuesto por varias escenas. En este caso particular, hay un acto único y una sola escena, por lo que también habría un cuadro único. Personajes son quienes dan vida a los sucesos de la obra. Acotaciones señalan la actitud de un personaje o el modo en que lleva a cabo una acción. Escenografía. Son los elementos que se colocan en el espacio escénico para sugerir que ahí ocurre la historia que se actuará. Diálogo. Son las conversaciones que se realizan entre dos o más personajes. Vamos a practicar. Lee el cuento Un día de estos, de Gabriel García Márquez, y elabora un guión de teatro. Completa el siguiente cuadro para que te ayudes en la organización de tus ideas. Para terminar, te propongo un reto muy sencillo. Puedes llevarlo a cabo en forma individual o en colaboración con algunos de tus compañeros. Toma como guía esta cápsula y las notas que tu maestro te proporcione sobre el tema. El reto es: selecciona un texto narrativo para transformarlo en una obra de teatro. Elige un texto narrativo, analiza la trama y selecciona los elementos indispensables para conservar la historia, acontecimientos, espacios y personajes. Distribuye la trama en actos y escenas. Escribe diálogos que reflejen las características de los personajes, los conflictos que afrontan y el mundo social representado. Escribe acotaciones que dan orientaciones indispensables para la escenificación. Usa los signos de puntuación más frecuentes en los textos dramáticos: guiones largos, puntos, paréntesis, signos de interrogación y exclamación. Por último, comparte tu guión teatral. ¡Listo! ¡Terminamos! Esperamos que el contenido desarrollado les haya sido de gran ayuda. Nos encontramos próximamente con más cápsulas educativas. Los materiales expuestos en esta cápsula son con fines educativos y gratuitos. Se respetan y reconocen los derechos de autor.